Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que podemos conectarnos en este tiempo. Espero que se escuche bien. Aquí está lloviendo mucho y a veces falla el internet un poco cuando llueve. Cualquier cosa me dicen ahí para hacer una pausa o ver cómo lo arreglamos. Pero sean bienvenidos, gracias por conectarse puntual. Hoy vamos a tener la clase número 5. Las primeras tres clases que tuvimos, hablamos sobre todo cosas más teóricas, ¿verdad? Vimos cosas más teóricas sobre la predicación. La clase de la semana pasada ya vimos un poquito de más práctica a través de cómo realizar un sermón. Ya está la tarea, ¿verdad? Y que la tarea no hay que tenerle temor, ¿verdad? Honestamente, la tarea te ayuda a entender mejor la clase de la semana pasada. El asunto con estos temas es como un poquito como la mate, ¿no? Como la matemática. La teoría no se cacha mucho si no se practica, ¿verdad? La práctica es la que nos ayuda a entender mejor. Y lo mismo sucede con esto. Realmente es a través de práctica que nosotros podemos ahí, venir y entender mejor cada uno de los temas que estamos hablando. Pero ya la semana pasada hablamos un poquito de la realización del texto, de esos tres pasos importantes para la realización de la predicación, ¿verdad? Y bueno, hablamos sobre ese punto de contacto, también hablamos sobre la observación y también sobre la interpretación. Hoy, la clase de hoy, vamos a hablar sobre los pilares del sermón. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con este tema, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre los pilares del sermón, ¿verdad? Entonces vamos a poder aprender sobre este tema de los pilares del sermón. Acompáñame a orar, por favor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Padre, por la oportunidad que nos das de conectarnos. Padre, te pedimos que estés con nosotros en este tiempo, que nos ayudes, Padre Santo, a poder entender el tema del día de hoy. Ayúdame a mí, Dios, a explicarlo de la mejor manera y permíteme, Padre Dios, que nosotros podamos mejorar con la práctica principalmente y que nos tratemos de esforzar en las oportunidades que tenemos de predicar, de preparar un devocional, una charla, tratar de poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo para que se haga parte de nuestra dinámica con respecto a la predicación. Gracias por mis hermanos y su interés en este tema. Entre más hermanos, Padre, nos capacitamos para predicar, pues definitivamente vamos a poder ayudar y construir mejor a nuestras iglesias. Gracias te damos, quédate con nosotros estos minutos y oramos en Jesús. Amén. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre pilares del sermón, ¿verdad? La predicación, como vimos, es palabra de Dios y palabra de hombre. Es algo que trabaja simultáneamente, tanto la palabra de Dios como la palabra de hombre. Por tal razón, tiene elementos que son tangibles y elementos que son intangibles. Hay aspectos intangibles que contienen elementos divinos, ¿verdad? Lo que vemos como la obra del Espíritu Santo, que está ahí, implícita en nuestro sermón a través de la oración, de la meditación y de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero hay aspectos que son tangibles, que se refieren a elementos técnicos de la homilética, ¿verdad? Detalles que son necesarios para tomar en cuenta a la hora de enseñar o de realizar un sermón. Entonces hoy vamos a hablar sobre pilares, 5 pilares en los cuales debemos de fundamentar la realización de nuestro sermón. Son cosas elementales, algunas más que otras, pero que nos van a ayudar en la realización de nuestra prédica. Antes de realizar una prédica, antes de ya sentarnos a hacer un bosquejo de lo que vamos a hablar, tener claros estos 5 pilares son muy importantes, es muy importante, porque nos va a ayudar a que nuestra predicación sea bíblica, nos va a ayudar a aclarar nuestras ideas y nos va a ayudar a que podamos cumplir con el cometido que la predicación tiene. Entonces, la clase de hoy es bastante breve,
pero yo creo que bastante importante para poder tomar en cuenta estos 5 elementos. El primer elemento que quiero que veamos hoy es el título del sermón. El título es un elemento muy importante dentro de nuestras prédicas, que a veces es menospreciado. Pero el título sirve, tiene un servicio muy importante porque nos ayuda a captar la atención. También el título es el hilo conductor, ¿verdad?, que lleva el sermón. El título es esencial y es muy importante. ¿Qué es lo que el título hace? Debe de sugerir el contenido, debe de despertar interés, dando así la clave, ¿verdad?, para escuchar el sermón. Entonces el título es muy importante, no es algo que debemos de tomar a la ligera, sino que debemos de verlo con importancia para poder nosotros hacer una prédica que impacte, que toque el corazón de los hermanos, que sea recordado en la semana o más allá de la semana. El título nos ayuda a captar la idea de a los hermanos de la idea del sermón. El título tiene una función y tiene la función y el propósito de provocar el interés en el oyente. Sí, de manera que éste se anima a escuchar el sermón. El título puede, una estadística, ¿no?, en cuanto a la expresión oral. Y dice que los primeros segundos son elementales para captar la atención de los oyentes. Entonces, el título es parte del inicio de la predicación y nos ayuda, ¿verdad?, a provocar ese interés en el oyente. En nuestros países no es muy común, creo que lo he visto en Costa Rica, creo que lo he visto, no sé si en Panamá, pero de iglesias que ponen el título de su sermón del domingo en un rótulo fuera de la iglesia. Aquí en Guatemala no es común, como que todos los pastores el sábado están haciendo el sermón, entonces no tienen el título, ¿verdad? Pero lo he visto en otros lugares. Y como que ese título es como un anuncio de lo que se va a hablar, ¿verdad? Y tiene ese propósito de que la persona que pasa y dice, ay caray, mira el título de lo que van a hablar este domingo en esta iglesia, se ve interesante. La función de nuestra predicación es eso, el título tiene que provocar interés, el título tiene que poner la mente a trabajar, tiene que anticipar a la persona, para poder entender de qué va a hablar, hacer que la audiencia se pregunte de qué va a tratar la prédica, ¿verdad? Y esté con ese interés. Entonces el título es fundamental y debemos de dedicarle, ¿verdad? Dedicarle nuestro enfoque, dedicarle también nuestro tiempo, ¿verdad? De dedicarle también ahí un poquito de creatividad y de interés, ¿verdad? Características que son esenciales en un título, ¿verdad? Uno, el título debe ser breve, ¿sí? El título debe de ser breve, debe de ser corto, ¿verdad? Un buen título es así, es algo breve, es algo corto, algo conciso. Entonces, así debe de ser nuestro título, no debe de ser una oración larga, debe de ser una frase corta o una oración corta, no más de 5 palabras. Entre más corto, mejor. El título debe de ser llamativo, debe de levantar expectativas y obviamente el título debe ser congruente con el tema. Y más adelante vamos a hablar un poco del tema. Entonces nuestra prédica debe tener un título y es esencial. Entonces nosotros debemos de dedicarnos a que esto es un pilar de la prédica, un pilar del sermón o de la charla. Tiene que tener un título que pueda ser como un gancho en la mente de la persona y dedicarle. Los mejores predicadores se dedican para encontrar el mejor título, se dedican para encontrar eso, dedican tiempo, dedican esfuerzo y no es algo que se sacan de la manga, sino que tienen, porque entienden la función que desempeña. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es obviamente las escrituras. El texto bíblico es la base de donde parte nuestra predicación. Ya sea expositivo o temático, siempre la escritura es la base, es el pilar esencial ahí
en la predicación. Parece que esto se da por sentado, pero el uso correcto de las escrituras es el elemento crucial de la predicación. Y cuando hablo del uso correcto de las escrituras, es muy importante ver la clase de la semana pasada, donde tratamos con mayor dedicación el texto, la escritura, para nosotros hacer un uso correcto de las escrituras. No porque tenga escrituras bíblicas, mi sermón significa de que sea bíblico, ¿entienden? Sino el uso correcto de las escrituras. Algunas veces en la práctica las ideas del predicador están por encima de las escrituras. Creo que todos los que hemos predicado hemos cometido ese error alguna vez, espero que cada vez menos, de leer un texto, de leer una escritura, unos versículos y luego hablar lo que uno quiere. ¿Verdad? Y que mis ideas, mis emociones, mis pensamientos están por encima del texto. Ni siquiera explico la escritura. No. Un pilar correcto es el uso correcto de las escrituras. Algunos consejos prácticos de las escrituras, sobre todo en charlas, en predicación, en la iglesia. Algunos consejos. Uno, usar textos claros. Usar versículos claros de la escritura, no versículos difíciles de entender, no versículos que necesitan una interpretación y una explicación más grande. Esos textos son importantes, pero es mejor utilizarlos en un estudio bíblico, donde las personas tienen la oportunidad de preguntar, donde puede haber un diálogo con los oyentes. Pero una prédica de domingo, una prédica de miércoles, donde no va a existir ese diálogo, una charla tal vez evangelística en la universidad o con mi grupo pequeño, de pronto un texto que no es claro, pues va a traer confusión y no va a haber el tiempo para explicarlo. Entonces, uno de los consejos es usar textos que son claros de entender. Número dos, en lo posible, usar porciones completas. Digo en lo posible porque hay porciones que son muy grandes, ¿verdad? Son muy grandes, pero en lo posible, cuando hablamos de porciones, no estamos hablando de capítulos, sino estamos hablando de tal vez párrafos, ¿ah? Que tienen una idea que empieza y termina, ¿ok? Entonces, en lo posible, usar esas porciones completas, esos textos completos. ¿Para qué? Para no sacar de contexto la escritura, sino, obviamente, por la extensión del texto, utilizar los versículos más centrales y tal vez comentar el contexto de la escritura. Número tres, estudiar el texto con responsabilidad. Pues ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Es tan importante estudiar el texto responsablemente. Yo debo de entenderlo. Yo debo de estar claro de qué se trata. Yo debo de estar muy, muy claro. Yo debo de tener la capacidad de explicarlo, ¿verdad? De explicar el texto, lo entiendo y lo puedo explicar. Y eso es posible cuando lo estudio con responsabilidad. Como lo he repetido en el canal de Profundiza, hay un curso que vimos el curso pasado, perdón, ¿verdad? De principios de exégesis. Ahí puedes aprender cómo estudiar un texto con responsabilidad, pero es muy importante hacerlo. Y número cuatro, ser fiel al mensaje bíblico. Ajá. Cuando mi abuelita vivía en un pueblo, ¿verdad? Ella falleció, vivía en un pueblo como a 50 kilómetros de aquí de la ciudad, y mi mamá le compraba zapatos. Y cuando la llegaba a visitar, a veces los zapatos no le quedaban a mi abuela. Sobre todo, muchas veces le quedaban apretados. Y mi abuela, dice mi mamá, que a la fuerza se los calzaba. Y mi mamá le decía, no, mamá, no se preocupe, yo se los cambio. Pero mi abuela, pura niñita, decía, no, 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 no te preocupes, mija, ¿verdad? No tengas pena. Yo me quedo con estos, pero decía mi mamá que se notaba que a la fuerza, ¿verdad? Se los calzaba, ¿no? Tal vez pensaba mi abuela, si se los lleva ya no me va a traer otros. Eh, a veces nosotros vemos esos errores, a veces se estira demasiado el texto, a veces se le dice
o se le ponen palabras en la boca al texto que no dijo y se estira demasiado y no se es fiel al mensaje bíblico. O sea, porque caemos en el error de que mis ideas están por encima. Entonces trato de meter la escritura a la fuerza. Tal vez no está hablando de eso y lo estiro, ¿verdad? Para que case con lo que yo quiero hablar. Eso es infidelidad al mensaje bíblico. Yo tengo que ser fiel al mensaje bíblico. Si el mensaje bíblico dice esto, es esto, ¿verdad? Si el mensaje bíblico enseña esto, enseña eso, ¿verdad? Y yo no debo de tener esa infidelidad de, pero es que yo quiero enseñar esto. No, no, no. Tengo que ser fiel al mensaje bíblico. Cualquier momento, hermanos, si ustedes tienen alguna duda, pueden levantar la mano o pueden interrumpirme en cualquier momento, no se preocupen. Mira, yo le doy de corrido, pero si ustedes tienen alguna duda, pueden interrumpirme o pueden escribir como quieran. Si no, pues yo entiendo de que se está entendiendo todo. Sí, Luis Carlos. Sí, solo una pregunta, pero esta es la pregunta del primer pilar respecto al título. No sé qué es lo que vos recomendás en base a cuando se arma un bosquejo homilético. El título no sé qué haces vos si lo pones al principio y luego de ahí van tus subtítulos de cada punto, o o el título de la clase tal cual lo haces como al final, ya teniendo como los puntos de la clase. Yo creo que el título debe ser algo flexible. Puede uno ponerlo en el inicio. Uno al inicio ya tiene una idea, pero tiene que tener uno la flexibilidad de irlo cambiando conforme va desarrollando la predicación y tiene uno que darle, seguirlo madurando aún antes de predicar. Es algo que se puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier punto del proceso. Entonces no tiene que ser algo que ya puse y no puedo cambiar, ¿verdad? Algunas veces creo que lo hago al final, pero está bien hacerlo al inicio, ¿verdad? Ya uno tiene más o menos la idea de qué va a hablar, obviamente, pero tiene lo que es importante, la flexibilidad, ser flexible, ¿verdad? De irlo cambiando conforme se vaya realizando el proceso. Sí, Héctor. Héctor, ¿querés decir algo? No se te escucha, Héctor. No, no te escucho. Ok. Bueno, vamos a seguirle y Pablo, hay una pregunta en el chat, creo. Ah, perdón, Una gracias, que- gracias, gracias, gracias. Ah. Claro, claro, el título tiene que llevar el enfoque de lo que se desarrolla en la prédica, definitivamente. Tiene que ser congruente con el tema, ¿verdad? Pero puede ser atractivo, puede ser, no tan explícito, ¿me entienden? Puede tener esa parte de sorpresa, ¿no? De creatividad. Entonces, el título podemos, tener títulos que son muy atractivos, ¿no? ¿Verdad? Yo di una prédica hace muchos años, muchísimos años, más de 20 años, y es de las pocas prédicas que tal vez me acuerdo del título, porque el título era muy atractivo y se llamaba Por si no te vuelvo a ver, ¿verdad? Así se llamaba el título de la clase, ¿verdad? Entonces, y la clase tenía que ver con aprovechar el tiempo, ¿verdad? Con Pablo, aprovechar el tiempo. Ahí estamos, Héctor. Ujú. sí, perdón. Yo también me recuerdo de esa clase que diste en Guatemala. Ujú. Eh, ¿Hasta dónde es sabio utilizar tanta exégesis o eh, tanta explicación, ya sea del griego, del arameo, en cada escritura que vas a exponer? Un día domingo, cuando hay más personas, cuando hay muchas personas visita, ¿qué Ujú. tanto interés puede despertar una explicación exegética a los inconversos? Sí, bueno, buena pregunta, gracias. Yo creo que la exégesis hay que hacerla para nosotros. Sí, es nuestra. Nosotros tenemos que tratar de diluirla lo más claro posible, sobre todo el día domingo, para inconversos.
¿Ah? Yo trato, porque me gusta mucho, ¿no? La gramática griega, entonces, cuando siento que es importante, o sea, que tiene mucha relevancia, ya sea la palabra o el modo que está escrito, pues lo explico. Pero entre menos mejor, ¿no? Si no, nos va a pasar lo de la viejita en la iglesia que andaba preguntando quién es ese griego del que andan hablando todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, definitivamente, entre menos, yo creo que mejor. Pero eso no significa no hacer el trabajo. El trabajo exegético sí lo tenemos que hacer y nosotros lo tenemos que tener claro, pero a la hora de transmitirlo, debemos de tratar de transmitirlo lo más al español posible, ¿no? Fácil de entender, ¿verdad? Gracias, Pablo, gracias. Sí, sí. Vamos a ver, aquí en el chat hay algo. Dice... Gracias. Ok, bueno. Sí, yo creo que la sorpresa es buena ahí en el título. ¿No? Podemos ser creativos, ¿no? Entonces veíamos aquí lo de las escrituras, ¿verdad? El ser fiel al mensaje bíblico, y esto es fundamental y es importante, ¿no? ¿Verdad? Para que nosotros podamos estar claros y sentir ese respaldo de Dios en la predicación. Ok, el siguiente pilar es el tema. El tema es diferente al título, ¿sí? ¿Verdad? El tema es diferente al título. El tema es de qué se trata la prédica, ¿sí? ¿De qué se trata la prédica? ¿Verdad? Si fuera una, no sé, bueno, tal vez una sinopsis es muy grande, es un texto, pero el tema es una oración simple, ¿verdad? De todos los temas, de todos los elementos de la preparación del sermón, el tema es muy importante, ¿no? Yo tengo que tener claro el tema de qué voy a hablar. Tengo que tenerlo muy, muy claro. El tema es una oración simple, gramaticalmente completa. Eso significa que tiene sujeto, predicado, tiene verbos, ¿verdad? Clara y concisa que resuma el contenido del sermón. Quiero dejar algo muy claro. El tema es algo esencial, muy esencial. O sea, yo tengo que tener claro el tema de mi sermón. A veces lo voy a transmitir en el sermón, a veces no. A veces la gente lo va a descubrir en el transcurso del sermón, pero yo tengo que tener claro el tema de que voy a hablar. No sé si alguna vez les ha pasado que escuchan una charla o escuchan un sermón y es un bombardeo de temas que al final puede salir, entonces, ¿de qué habló el pastor? ¿De qué se habló en tu iglesia? Y si la persona sale de la iglesia y no puede responder a esa pregunta, creo que no estaba bien delimitado el tema. A cada persona que sale de la iglesia y le preguntan de qué se trató la clase del día de hoy, o el sermón o la prédica del día de hoy, cada persona, pues obviamente si puso atención, debería de poder explicar. Pero nosotros sí tenemos que delimitarlo en nuestro trabajo. Nosotros tenemos, así como vamos a escribir el título, así como vamos a escribir las escrituras, así nosotros tenemos que desarrollar el tema, tenemos que escribir, ¿verdad? El tema, tengo que tenerlo muy, muy claro. El tema es una declaración teológica, ¿verdad? ¿Qué dice de Dios? O sea, ¿qué habla? ¿De qué voy a hablar de Dios? ¿Qué voy a hablar de su palabra? ¿Qué voy a decir? O sea, tengo que tener claro el tema. El tema delimita el sermón dándole unidad y dándole dirección, ¿verdad? No puede ser como a veces cuando platicamos, ¿no? No sé qué les pasa, cuando platicamos con amigos empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Eso está bien para una charla de amigos, pero para la predicación el tema debe estar bien claro. ¿Por qué? Porque eso va a delimitar el sermón. ¿Y qué significa delimitar? Voy a utilizar una ilustración. Quiero utilizar una ilustración, una historia bien linda que escuché en la semana. Ajá, ¿casa con el tema? No, entonces el tema ya está delimitado, entonces no uso esa ilustración. Ah, esta escritura tan bonita, qué impactante. Ok, ¿casa con el tema? No, no, no es el tema central de la escritura, entonces no la uso, ¿me entienden? Cuando tengo claro de qué voy a hablar, cuando tengo claro el tema,
yo puedo delimitar mis recursos, darle unidad y darle dirección. Obviamente los sermones más impactantes son los que tratan un tema. O sea, son los que tratan un tema central, ¿verdad? Tal vez pueden haber subtemas, pero que tienen que ver con el tema central. El tema sirve de criterio para decidir lo que se va a incluir y lo que no, como les decía. O sea, ese va a ser el criterio que yo voy a utilizar. ¿Casa con el tema o no casa con el tema? El tema debe tener los siguientes elementos. Tiene que tener un carácter teológico. Significa que, ¿qué me dice de Dios? ¿Cómo el sermón revela el pensamiento de Dios? ¿Sí? O sea, ¿qué habla de Dios este tema? Tiene que tener unidad. El tema debe concentrarse en un solo asunto. Puede ser que hayan, como les digo, no sé, si hablamos del amor, pues que el amor es bondadoso, que el amor perdona, y ahí ya son otros subtemas, pero el tema principal es el amor. El tema debe tener un tono positivo. Cuando escribimos esa frase o esa oración completa, más que frase, debemos de utilizar un tono positivo. Debe de ser escrito de una manera positiva, no como regaño, ¿no? Sino de una manera animante. Y el tema debe ser algo pertinente, porque personas no son atraídas al evangelio, a la iglesia, porque ven que a veces lo que hablamos o lo que se dice en las iglesias ya no es vital, no es relevante para su estilo de vida. No, el tema debe ser pertinente, o sea, el domingo, sobre todo las prédicas del domingo, tienen que tener una parte vital y relevante para la persona. La persona que llega, hermano, o visita, debe de sentir esto ayuda a mi vida, esto desafía mi vida. Y otros temas, pues, de enseñanza, otros temas de conocimiento, los dejamos para otro aspecto, para reuniones de enseñanza, para algunos miércoles, ¿entienden? Pero el tema debe de ser claro en mi predicación. Debe de ser muy claro en mi predicación. Ejemplo de cómo delimitar un tema o cómo realizar un tema. Un ejemplo, santidad, ¿verdad? ¿De qué quieres hablar el domingo? ¿Qué vas a hablar el domingo? Voy a hablar de santidad. La expresión santidad no es una oración completa, entonces es muy abierta, es muy abierta, entonces la santidad es un tema muy grande. Yo tengo que delimitarlo, tengo que concentrarme. Entonces aquí puedo dejar algunas alternativas de este tema. Número uno, una manera de delimitar el tema es decir, Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Ok, ¿cuál es el tema del domingo de tu predicación? Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Ya veré el título, ¿verdad? Ya veré el título, sean santos, ¿verdad? El santo, ¿verdad? El enmascarado de plata, como le quieras poner. Pero el tema está claro. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Otro ejemplo, el Espíritu Santo me santifica, ¿verdad? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la santidad, pero de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Otro ejemplo, Jesús nos llama a crecer en la fe, entrando en un proceso de santificación y consagración. Entonces, aquí el tema es la santidad, pero aquí habla de un proceso de maduración, de crecimiento. Entonces, ese es el tema. Y todos mis recursos, obviamente las escrituras, tienen que cuajar, casar y calzar con el tema que yo he definido. Entonces el tema es fundamental. Tengo que tener claro cuál es el tema, de qué se trata, de qué se trata. Explícame de qué se trata. No sé si ustedes han visto ese programa creo que se llama Los Tiburones o algo así, ¿verdad? De personas que explican su negocio y hay unos inversores escuchando. Y la clave está en poder explicarlo brevemente, ¿verdad? Las personas que despiertan el interés tienen claridad en su negocio y el tema lo tienen bien manejado. Pues nosotros tenemos que tener esa claridad, poder entender, ok, Shark Tank, gracias.
Entonces, tener esa claridad del tema. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Pero yo tengo que delimitarlo. Antes de hacer mi bosquejo, antes de ya empezar a ver punto 1, punto 2, punto 3, que son cosas que vamos a ver más adelante, yo tengo que tener claro el tema porque todos esos puntos, todas las ilustraciones, todas las escrituras, todos los ejemplos que voy a utilizar tienen que ir en la línea, en el río del tema. Y esto es fundamental. Como decía en la diapositiva anterior, es muy importante. Algunos dicen lo más importante, ¿ok? En la predicación, tener claro el tema. Siguiente, el área. Este es el cuarto pilar, el área de trabajo, ¿ah? El área de trabajo. Todas las predicaciones tienen un área importante. El sermón debe tener un área principal a la cual se apunta. La pregunta que se debe tener en mente es cuál es el área que voy a tratar en mi sermón, es decir, hacia dónde apunto. Aunque la prédica puede tratar varios puntos, pero tiene un área específica en la cual yo debo de casar mi sermón. Hay muchas áreas, pero yo quiero enseñarte 4 básicas. La primera, la evangelización. Hay sermones que son evangelísticos y esa es mi área. Yo tengo que pensar de una manera evangelística. Normalmente, como debería de ser, es que los domingos nuestros sermones deberían de ser, en su mayoría, evangelísticos. Deberíamos de luchar y tratar porque sean evangelísticos. Yo sé que van a haber excepciones, pero tienen que ser evangelísticos. Entonces, en la presentación, es la presentación clara y sencilla del evangelio. Aplica a la necesidad espiritual del ser humano y le llama a una decisión de fe. El sermón evangelístico confronta el pecado, proclama la obra redentora de Dios y señala el camino para acercarse a Dios. Entonces este es un área en la que yo puedo casar mi sermón. Mi sermón va a ser evangelístico, ok, yo estoy en esa área, dentro de esa área. Otra área, el área de la enseñanza. Es un sermón educativo, el cual responde a nuestra necesidad de aprender más sobre la fe. Contribuye a nuestro crecimiento en la fe y nos ayuda a defendernos de falsas enseñanzas, ¿ok? Pues aquí pregunta Dina que si en un mismo sermón puede tener varias áreas. Yo creo que sí, podríamos, pero lo ideal es que no. Lo ideal es que pueda estar encajada en una de las áreas, ¿verdad? Puede haber, obviamente, dentro de un sermón evangelístico puede haber un poco de enseñanza, ¿verdad? Dentro de un sermón de enseñanza puede haber algo de evangelización, pero el área es fundamental, ¿me entienden? O sea, si el miércoles yo voy a hablar, por ejemplo, nosotros el próximo miércoles o de mañana en 15 días tenemos una clase de enseñanza donde muchos de ustedes van a estar. Entonces, el área de trabajo del hermano que nos va a dar la clase es enseñanza. Esa es su área. Pero él no va a hablar de evangelismo, él va a hablar de enseñanza. Entonces, ¿qué va a hacer? Es un sermón educativo. Va a usar muchas escrituras, va a usar muchos recursos, va a utilizar palabras en griego, en hebreo, porque es el área que él está trabajando. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué área estamos trabajando? Y a veces creo que nos ha pasado que nos confundimos. A veces el domingo se está yendo mucho a la enseñanza, ¿verdad? Y que obviamente para los miembros es alegre, les gusta aprender. Pero como decía Héctor, llega una visita y dice, pues esto no es relevante para mi vida. Puede ser que ahí también nos afecta un poco el crecimiento. Número 3, el cuidado pastoral es otra área. Trata las necesidades espirituales, físicas y psicológicas de la congregación. Este sermón ataca las necesidades de la congregación y desafía a realizar cambios. Obviamente este es un sermón para la iglesia. Ayer nosotros tuvimos una clase, ¿verdad? Yo prediqué en la iglesia, a pesar de ser domingo, decidimos que fuera así, perdón, por el tema que se iba a hablar. Entonces, el tema que se iba a hablar era hablar de una necesidad espiritual en nuestra iglesia, que era el área de la generosidad. Y es un área espiritual que ayer tratamos en la iglesia. Entonces, tiene un propósito. El cuidado pastoral está hablando de necesidades espirituales. Tal vez tú en tu charla bíblica, tú dices, bueno, toda mi charla bíblica
y mi charla bíblica no está teniendo discipulado, por ejemplo, o no está teniendo amistades espirituales. Hay una necesidad. Entonces, tu predicación va a ir enfocada al cuidado pastoral, ¿sí? Al cuidado pastoral. A cómo bíblicamente puedes proclamar, exhortar, enseñar, decir lo que Dios piensa de esa necesidad y cómo atacarla. Entonces, ahí va a encajar. Ayer, aunque hicimos una excepción, pero no es normal para para un domingo, un ejemplo. Pero para nuestros grupos pequeños, pero ¿qué tal si ese grupo pequeño es evangelístico? Tiene visitas ahí, ¿verdad? Hay 5 hermanos, pero hay 4 visitas. ¿Tú crees que es el área correcta para hablar de esto, de cuidado pastoral? Tal vez no, porque las visitas no se van a sentir, identificadas. Entonces es muy importante el cuidado pastoral. En nuestro grupo pequeño tenemos adolescentes. Tenemos 2 niños en nuestro grupo pequeño, pero la gran mayoría de los hijos son adolescentes. Entonces, hay una necesidad relacional entre padres e hijos. Entonces, tenemos que trabajar ese cuidado pastoral en nuestros grupos pequeños. Y en ese grupo, nuestro grupo pequeño, debe de ser un tema fundamental, ¿verdad? Y debe de encajar en esta área. Y la última área, el área de desafío. Aunque es poco común, de vez en cuando se deben tener sermones de desafío, en el cual se expone y se trata el pecado de la congregación. Este sermón es un llamado a vivir en justicia, santidad y paz. O sea, hay sermones que de pronto, como decíamos, vamos a volar cabezas, ¿verdad? Va a ser un sermón donde vamos a dar palo, como decíamos antes, ¿no? Eso debe de existir, no todos los domingos, obviamente, no todos los miércoles, pero tampoco debe de ser quitado, sino debe de haber un desafío, sobre todo cuando hay pecado en nuestra iglesia, cuando se ha caído en pecado, cuando hay áreas de pecado en nuestra iglesia comunes en ella, tiene que haber un desafío. Entonces, estas son las 4 áreas principales. Pueden haber otras, pero creo que la mayoría de predicaciones pueden encajar en algunas de estas áreas y uno debe estar claro como predicador cuál es el área que voy a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es el área? Y uno, honestamente, yo le digo mi experiencia. Creo que a mí, hoy en día, de las 4, para mí la más desafiante y la que me cuesta más realizar es el área de evangelización, tristemente. Para mí es más fácil hacer un sermón de enseñanza o de cuidado pastoral, pero de evangelismo, uno ha estado tanto tiempo en la iglesia que olvida cómo piensa un mundano, se le olvida, pero uno necesita regresar y entender que es un área fundamental y es una predicación fundamental que yo debo de manejar. Ahí sí que en mi predicación, cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Ok, continuamos con el último pilar. Ya vimos el título, ¿verdad? Luego del título, ya ni me acuerdo cuál fue el segundo. A ver, ayúdenme. Las escrituras, luego vimos el tema, el área y ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito? Todo sermón tiene un propósito, ¿sí? Lamentablemente el predicador no siempre tiene claro cuál es el propósito, no tiene claro qué esperar de su audiencia. Y aquí el tema y el propósito no es lo mismo, ¿sí? A mí me gusta cómo Arturo Elizarrarás diseñó el libro de estudios bíblicos. Porque el libro también que se diseñó, el azul, ¿no? El que ahora tenemos más en Centroamérica, tiene el mismo patrón. En los estudios bíblicos, en la parte de arriba aparece un pequeño enunciado de el propósito. ¿Cuál es el propósito del estudio? El propósito del estudio es que la persona entienda que tiene que tener una relación con Dios, que el estudio comprenda, ¿verdad?, el impacto de la cruz en su vida. O sea, tengo que esperar algo. Entonces, el propósito es esencial. Y a veces como predicadores, nosotros podemos hacer un sermón, podemos aún hacerlo homiléticamente correcto, pero
No tenemos claro el propósito. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Tenemos claro el propósito de la audiencia? ¿Cuál es el propósito? Que la gente me diga gracias, aplausos. No, tiene que haber claridad en esto. Todo sermón busca un efecto en particular y tenemos que tenerlo claro antes de empezar a realizar un bosquejo. Es importante hacer explícito nuestro propósito. Quiero enfatizar esta parte. Nosotros tenemos que tener explícito esto, tenemos que estarlo diciendo constantemente en el sermón y expresándolo. Miren, hermanos, el propósito de lo que hoy hablamos o de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es que tú y yo cambiemos y decidamos ser personas más comprometidas, que dejemos un poco la comodidad y que nos esforcemos. No sé, el tema que vaya, el título que vaya, pero tiene que haber un propósito claro en mí. Yo tengo que entender qué espero de las personas, qué quiero de mi charla bíblica, qué quiero de mi ministerio, qué espero que resulte de esto. Entonces, esto es fundamental. Los sermones que no tienen propósito son ambiguos y no tienen mensajes concretos, son blandos, aburridos y poco relevantes. Cuando el predicador no tiene un propósito, pierde pasión y se convierte en un comunicador que está dando información. Es como un vendedor. Imagínate, ¿cuál es lo más importante para el vendedor? Vender. O sea, explicar el producto, explicar las ofertas, explicar los beneficios. Si no tiene claro que mi propósito es vender, pues es un trabajo por gusto. Entonces, el predicador tiene que tener claridad en su propósito. Si no tiene propósito, normalmente los sermones se van a volver así, ¿verdad? Ambiguos, no tienen un mensaje concreto, ¿verdad? Y son aburridos porque no está apasionado este hermano diciendo, necesito buscar lograr el propósito que Dios ha puesto en este sermón. Algunas veces los propósitos son ocultos. Y esto es un gran pecado. Es fácil hacer un sermón con el propósito oculto de atacar a alguien. Y quiero dejar esto ahí también. Es importante tocar esto y hablar de esto. A veces como predicadores, pues podemos tener el propósito oculto de regañar a un grupo o a algunas personas, quejarme de alguien o defenderme. Quien hace eso cae en un error y usa el sermón de una manera inconsciente e injusta. Entonces, pero cuando tengo un propósito claro, yo voy a evitar estos dos grandes problemas, ser ambiguo o caer en un propósito oculto, ¿sí? En un propósito oculto o en una mala motivación, ¿ok? Conclusión. Los 5 pilares de la predicación discutidos en esta clase nos ayudan a darle sentido de dirección a nuestros sermones. Antes de escribir un bosquejo, debemos de tener estos 5 pilares. Estos 5 pilares los debemos de tener claros. ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son las escrituras que yo voy a utilizar? ¿Cuál es el tema que yo voy a tratar? ¿Verdad? Recordando que el título puede ir variando, ¿no? ¿Cuál es el tema que yo voy a tratar? ¿Cuál es el área en la que yo voy a trabajar? ¿Y qué es lo que espero? Imagínate cuando tienes eso con claridad, cuando ya te sientas a trabajar en hacer el sermón, tienes el mapa, tienes la ruta ya bien marcada y vas a hacer un excelente trabajo. Vas a cumplir con el propósito, va a ser muy buena tu clase. Entonces, es importante tomar en cuenta estos 5 pilares. Eso es, no es algo, algunos puntos como tal vez las escrituras, son cosas que vamos a estudiar más y que vamos a hacer un trabajo fuerte en esto, pero lo demás yo creo que muchas de esas cosas podemos hacerlas en una media hora, pensándolo bien, meditándolo bien, pero sobre todo teniéndolo claro durante todo el proceso y desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Entonces la tarea de esta clase es realice los pilares para un sermón de práctica. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a escoger el título de un sermón. No vas a hacer el sermón, solo vas a hacer los 5 pilares. Vas a escoger el título,
la escritura base o las escrituras base que vas a utilizar, escriba el tema, ¿verdad? Que es un resumen de qué trata, qué área cubrirá y cuál es el propósito del sermón. 5 cosas. Ponle cabeza ahí a esto, ¿verdad? Dedícale unos minutos porque esto te puede servir para las siguientes clases cuando ya empecemos a trabajar directamente en cómo realizar un sermón. Hermanos, esto les quería compartir, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si no, pues ahí, esta es la clase de hoy. Perfecto. Pues gracias, hermanos, a todos ustedes. Gracias ahí por conectarse. Espero que sea de utilidad. Y ahí les estoy compartiendo la clase, los videos y también recuerden que pueden ver ya las notas ahí en el archivo que está en clase. Que Dios les bendiga. Gracias, Pablo.